Ok. Listo. Ahí comenzó la grabación. Entonces, buenos días a todos. Gracias a quienes aceptaron la invitación, gracias a los que se están conectando, incluyendo a los conferencistas. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo espacio de Microdivulga Ciencia. Microdivulga Ciencia es, como bien lo estuvieron leyendo y quienes nos han estado siguiendo en las charlas anteriores, es un espacio de divulgación en ciencia y tecnología que tenemos, que nació al interior del programa de microbiología de la Universidad Popular del Cesar. La idea es que demos a conocer temas interesantes de ciencia, no necesariamente en microbiología, en áreas que son de interés diversos al conocimiento. Y la idea es poder llegar a un público que va más allá del público académico, más allá de los que están acostumbrados a leer artículos, más allá de los que están acostumbrados a leer informes de ciencia gruesa. Luego, en este proyecto se nos unió una universidad a la que por temas laborales estoy vinculado ahora de tiempo completo, que es Unilasallista Corporación Universitaria. Entonces, en este interés y en este propósito nos están acompañando dos instituciones, una de naturaleza pública, como es la Universidad Popular del Cesar, otra de naturaleza privada, como es Unilasallista Corporación Universitaria, desde dos regiones del país, desde Valledupar, Unicesar, desde el área metropolitana de Medellín, unilasallista, pero con un mismo propósito, un mismo interés, que nos unamos en torno al discurso de la ciencia, que todos somos plenamente convencidos y seguros de que es la manera de generar una sociedad más crítica, una mejor sociedad. El día de hoy nos está acompañando alguien que hace un trabajo muy especial y con quien siento bastante afinidad. Nos está acompañando el doctor Luis Madriñán. Doctor Luis Madriñán eh, es biólogo con estudios de posgrado en ecología, eh, es doctor en ecología y en estos momentos ocupa la gerencia ambiental de Cerrejón, está encargado de todos los procesos de rehabilitación ecológica, son procesos amplios, profundos, porque tocan varios puntos del ecosistema, el suelo, el agua, de alguna manera por experiencias de investigación pasadas, he estado en Cerrejón y he tenido que trabajar y he estado vinculado a proyectos asociados a rehabilitación, particularmente de suelos, temas de materia orgánica, salud, estructura del suelo, y soy testigo de primera mano del importante trabajo que hace Cerrejón, pero yo creo que eso tiene que darse a conocer. Normalmente el discurso con respecto a procesos como la minería va en un solo sentido. Yo creo que tenemos que conocer un panorama completo acerca de cómo hace Cerrejón los procesos de rehabilitación. Por eso la charla de hoy es cómo recrear bosques después de la minería. Te contamos cómo lo hace Cerrejón. Entonces, para no extender más el proceso de esta introducción, vamos a darle paso entonces al doctor Madriñán, él se presenta, él nos muestra su presentación, yo le voy a dar aquí, lo voy a poner como anfitrión también para que pueda presentar. Y bueno, y saludos, saludos a todos los que se están conectando de todo el país y de las universidades y de los espacios que atendieron este llamado, especialmente la Universidad Popular del Cesar y quienes se están conectando desde acá, desde Unilasallista Corporación Universitaria. Bienvenido, doctor Madriñán. Muchísimas gracias, estimado profe, y a todos los asistentes esta mañana. Disculpen el retraso. Como les dije, aterricé en Barranquilla esta mañana y el tráfico estaba tremendo. Pero sin más preámbulos, sí, me presento de nuevo. Como decía el profe, soy ecólogo de profesión. En mi época, pues, ecología era más una biología que ecología como tal. Hice una maestría en México en uso, manejo y conservación de recursos naturales. Mi doctorado es en manejo de cuencas con un minor en pesquerías de Oregon, Estados Unidos. E hice dos postdocs, uno en cambio climático en la Universidad de California, Santa Bárbara, y el segundo en fragmentación ecosistémica en la Universidad Concordia de Montreal. Entonces, solía ser científico, con todo lo que les estoy diciendo, pero desde hace ya casi una década, pues me he dedicado al sector privado y desde hace 3 años y medio soy el gerente ambiental en Cerrejón, Colombia. Y como decía el profe, sí, la minería, como yo siempre digo, no es como la pintan. En ese sentido, voy a compartir mi pantalla. Me cuentan, por favor, cuando puedan verla. A ver cómo Doc- hacemos acá. Compartir el audio del sistema, toda la doc- pantalla. Creo que todavía no me Doctor, está qué pena. dejando presentar.
Qué Sí, pena. Yo creo que yo lo asigné como anfitrión. ¿Hay manera ajá, de que me ponga a mí también como anfitrión para poder, yo debí darle fue el ok, espacio de coanfitrión? Entonces la idea es que podamos ok, seguirle dando entrada a los que están en sala de espera. Y eso perfecto. puedo hacerlo Déjame, desde acá. voy a admitirlos a todos y ya te, ya te pongo como invitado. Ok, dame un Sí, segundo señor. y a ver, ya lo intento acá, a ver cómo hacemos. ¿Dónde estás? No soy muy bueno por esta plataforma. A ver, ¿dónde te veo? Entre ¿Dónde los estás tú aquí? participantes. Ah, te bajaste participante. A ver, no te veo. Manuel, acá estás, perfecto. Entonces, más admin, make co-host. Acá está, supongo. Sí, Creo que ya señor. Listo. estás. Sí, ¿Listo? señor. Gracias. Sí, señor. Perfecto. Y déjame ver si entonces ahora logramos compartir pantalla. Y compartir pantalla. Perfecto. Dejamos de escucharlo. Déjame un segundo, creo que ya sé qué pasó. Listo. Démosle sin compartir el audio del computador. Ahora sí ya compartir. ¿Me pueden escuchar ahí? Sí, señor. Y pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Mm, ¿Sí pueden verla? Señor. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, sin más preámbulos, pues yo quise titular la charla ¿Cómo recreamos un bosque desde ceros? Y es una experiencia sobre la rehabilitación de tierras y las compensaciones ambientales y cómo estas pueden tener un impacto positivo en el territorio. Pero antes que entremos en el detalle, tengo que hablarles de, ustedes pueden ver esas tres fotos que tengo aquí al fondo. ¿Qué vemos en la foto de la izquierda? Pues es el Gran Cañón del Colorado. La foto de la derecha tenemos el Cañón de Chicamocha. Y en la foto del medio tenemos el Tajo Patilla en Cerrejón. La superficie del planeta, todo el planeta está llena de huecos. Tenemos huecos que toman millones de años para formarse, como los anteriores, o huecos como el que vemos de frente, que ha tomado 20 años en ser excavado. En todo el paisaje del planeta tenemos entre 50 y 100 patrones de drenaje por hectárea, lo que solemos llamar arroyos o drenajes. Aquí en Barranquilla, por ejemplo, cuando llueve, ustedes se dan cuenta que por todas las calles baja cantidad de agua, y lo que vemos en un proceso de lluvias grandes, se comienzan a generarse pequeños patrones de agua alrededor del paisaje. Pero es un imaginario que el planeta es estable y nunca cambia. La realidad es que todo nuestro planeta está en un constante cambio y no existe una cosa como un paisaje inmutable. Basado en ese mismo precepto, cuando hacemos una rehabilitación, cuando hacemos una compensación o una obra de ingeniería general, tenemos que ver cómo esa obra puede ser adaptable a la dinámica del paisaje y que no sea una obra dura, que se acabe pues generando un proceso que no vaya acorde al paisaje. Lo segundo es que se ha generado un mito en la sociedad que es posible vivir sin minería. No obstante lo anterior, hay una teoría muy fuerte que habla que nosotros como seres humanos, de hecho, evolucionamos a la par que el desarrollo minero. Una vez liberamos nuestras manos, siendo todavía nuestros ancestros australopithecus robustos, comenzaron a utilizar las primeras herramientas de piedra, pues básicamente se liberó una gran cantidad de capacidad craneal, se comenzaron a buscar minerales cada vez que alimentaron inmediatamente lo que conocemos hoy como la civilización humana. Pero las actividades de minería a nivel industrial iniciaron ya a nivel industrial desde Mesopotamia hace prácticamente 5.000 años, 4.600 años en el pasado, y en Colombia ya había minería industrial desde la época precolombina hacia el 900 antes de Cristo, como lo pueden ver por Nemocón o Zipaquirá. En la imagen que ustedes ven aquí en el centro, este pequeño, digamos, monolito que acabó en Egipto, pues fue un cierre de mina muy mal terminado. En ese momento, pues lo dejaron así intacto mientras estaban construyendo, se rompió el monolito, pero lo dejamos allí. Entonces, pues ese es un cierre de mina como no debería hacerse,
pero quizás un cierre de mina dentro de 2500 años se vea bonito para los historiadores del futuro, pero precisamente no es lo que queremos llegar acá con el caso de Egipto. Ahora, uno debe usar una cuenca hidrográfica como una unidad de planificación del territorio. Y hay que recordar que la minería es una actividad temporal que se desarrolla a través del territorio, pero desde que inicia el proceso de minería tenemos que ir pensando en el uso futuro del territorio. Por ejemplo, esta mina, que solía existir en Louisville, en Estados Unidos, la comunidad decidió convertirla, una vez terminó la minería, en un espacio para ciclocross. De hecho, recibe hoy más de 50,000 visitantes al año y se volvió una fuente muy importante de ingreso para poder hacer este espacio en un ciclocross bajo tierra. Aquí tenemos otro ejemplo, una mina de esquistos en La Coruña, que solía ser una mina de carbón. Esquistos es un carbón de bajo grado y hoy en día es el principal punto del acueducto de la ciudad de La Coruña, que alimenta de agua a toda la población y es un sitio de recreo. Se llama el lago Meirama en España y tiene un segundo lago al lado que se llama Aspontes. También en Galicia. Y curiosamente, esta imagen la saqué de una presentación que yo vi en una conferencia en Australia, ponen a Cerrejón, Colombia, como el ejemplo de una mina a nivel mundial de cómo hacer restauración ecológica del territorio. Entonces ponen el primer ejemplo como opciones productivas, el segundo ejemplo como agua y Cerrejón como restauración ecológica. Llegando aquí, pues hay mucha información y desinformación alrededor de Cerrejón. Me gusta iniciar con esta foto para mostrarles realmente qué es el territorio. Aquí estamos en La Guajira. El mapa está al revés. Aquí pueden ver el norte. Me regreso. Y aquí pueden ver todos los pits mineros de Cerrejón, lo que realmente son. Al sur del departamento van a encontrar un área con una alta ocupación humana, predominantemente con muy baja conectividad ecológica. Y al norte del departamento, aquí pueden ver donde inician los desiertos de la Alta Guajira, más o menos a unos 45 kilómetros al norte de Cerrejón. Cerrejón se ubica pues en este lugar, como vimos anteriormente. Esta es la frontera con Venezuela, el Mar Caribe, Serranía del Perijá, donde inician los Andes, y la Sierra Nevada de Santa Marta, el macizo montañoso más alto del mundo al lado del nivel del mar. Entonces, ubicados en ese territorio, en Cerrejón, estamos llevando a cabo el proceso de cierre de mina progresivo más grande del mundo. Es 85, esto es enero de 1985, y esta foto es de marzo del 2023. Como se dan cuenta, me gusta esta foto para mostrar que los impactos que podemos ver que parecen irreversibles en algún momento del tiempo, tiene la oportunidad de dar un cambio si la minería se hace de una manera correcta. Vale la pena decir que la minería no es estática y también las técnicas de rehabilitación han venido evolucionando a la par que hemos venido haciendo minería. Lo que se hacía como tecnología de punta en los 90s, hoy en día ya es obsoleto. Y probablemente lo que se haga en la tecnología de punta en el 2050 para estándares actuales será obsoleto, pero siempre se busca hacer lo mejor posible. Y si hay alguna pregunta, por favor, pueden interrumpirme. Aquí pueden darse cuenta ya una foto del 89 cuando inicia el proceso de rehabilitación. Esta es la primera área que comenzó a rehabilitarse en ese sector. Aquí la ven en el 91, 2010, 2016. Esta área la sobrevoleo hoy con salida de Cerrejón esta mañana y todos los PUIs están floreciendo. Lo pondré en Twitter posiblemente mañana esa publicación. Pero bueno, siempre decían, no, es que antes los paisajes eran mejores. Siempre ha generado un imaginario de que todo el paisaje en el pasado fue mejor y que cualquier tiempo pretérito era mejor que el anterior. No obstante, el anterior, María Claudia Franco Rosso y Andrés Setter en el año 2016 hicieron este estudio independientemente con la Universidad Javeriana, en que agarraron todo el polígono del área minera de Cerrejón y lo compararon entre 1986 y el año 2016. Y lo que aparece en ese estudio es que dice, a pesar de que la mina ha intervenido alrededor de 15,000 hectáreas desde 1985, en el año 2016 el área contaba con 400 hectáreas más de bosque que las que existían en el año 1986. Y ese número cada vez va en aumento. Lo que seguimos encontrando entonces, a partir de estos elementos, aquí sí, gracias, es que también tenemos que tener una claridad entre qué es una restauración, que solemos usarla muy constantemente, y qué es rehabilitación. Entonces, no es que ustedes no restauran, ustedes solo rehabilitan, pero es importante ver
que para restaurar significa regresar a un sistema degradado a su estado original, restableciendo básicamente la intervención para que quede igual como quedó. Si alguien en minería les dice a ustedes que está haciendo restauración ambiental, déjenme decirles que les está mintiendo. En la minería es un proceso más complejo, es hacer una rehabilitación ambiental, que significa reconstruir la tierra intervenida de tal manera que la dinámica, la estructura y la función ecológica sea sostenible y que la nueva condición en producción de servicios ecosistémicos sea similar o superior a la que existía antes de la minería. Entonces, no solamente volver a sembrar árboles, se requieren traer suelos, mover elementos de manejo de erosión, estructuras de manejo de agua y reconfigurar en general el terreno. Antes, y ahora vamos a entrar antes de que ocurre la minería, lo que se tiene que hacer en una operación es lo que hace, digamos, la empresa, es que hace un especial énfasis en encontrar todas las especies que sean amenazadas o en veda. Se hace toda una colecta de todos los juveniles, de todas las semillas, la identificación de los árboles y se hace un rescate completo de plántulas antes de que la minería inicie. También en esta fase se hace toda una caracterización de fauna y flora, se hace rescate de fauna y flora y todo se lleva pues a centros de fauna, a movimiento, a esparcimiento o se lleva a viveros. Una vez el área queda liberada por flora y fauna, se hace la preservación y restauración de semillas. También se identifican todos los árboles que puedan proveer semillas a futuro, se hace un mapeo completo del todo el territorio, digamos aquí pueden ver un mapa de corazón fino en Cerrejón, es un árbol que puedes ver y se ve la densidad que tenemos de esta especie y ahí se comienza a rescatar sobre estos puntos la semilla de distintos árboles padrote para poder llevar a cabo la rehabilitación de tierras. Actualmente, los mayores bancos de semillas de bosque seco del país se encuentran en una empresa privada y es colectado directamente en campo. Después llega, antes de que arranque la minería, se evalúan todos los perfiles de suelo fértil y se recoge todo el suelo. Esto, el equipo que ustedes ven aquí se llama una mototrailla y se utiliza para recoger todo el suelo y no cambiar la composición y la estructura del mismo. Se lleva a bancos de suelo para posteriormente con ese mismo suelo llevar a cabo la rehabilitación. Actualmente tenemos un poco más de 42 millones de metros cúbicos de suelo preservados y ya hemos usado alrededor de 14 millones de metros cúbicos en rehabilitación. Lo que quiere decir eso es que actualmente los bancos de suelo de Cerrejón permitirían cerrar todo el footprint minero utilizando el mismo suelo que se usó en el descapote. Después llega la minería, como ustedes bien saben, pues eso que se exporta, ya van más de 700 millones de toneladas que han sido exportadas desde Cerrejón desde 1985, pero la minería es una actividad que termina. Actualmente, ya después, con una vez termina la actividad minera y el área de producción regresa las tierras al área ambiental, iniciamos todo el proceso de posminería. Aquí se dan cuenta, por ejemplo, una roturación, como aquí pasaban camiones cargados con 320 toneladas, se rotura con equipo minero para que el agua pueda penetrar de nuevo en el suelo y permita la infiltración de agua cuando llueve y no se generen procesos erosivos. El suelo que estaba en bancos se trae de nuevo a las laderas y se pone en profundidades de 25 a 35 centímetros para permitir que la vegetación pueda colonizar y se esparce en esos puntos. Una vez el suelo está pues puesto en los lugares que se requiere, se estabiliza en terrenos planos con tractores agrícolas, como se haría en cualquier lugar, o en terrenos ondulados o pendientes, utilizamos bueyes y también las personas usan arados manuales y con palines para ir acomodando el suelo. Esto es importante como una fuente de empleo y porque al generar estos empleos con personas del área, con personas locales, permite que haya un empoderamiento de lo que se está sembrando, haya un sentido de pertenencia, ya que todo árbol sembrado viene sembrado por una persona. Aunque podrían hacerse dispersiones con drones u otros métodos más costo efectivos, lo importante es que este paisaje también sea sostenible para las personas que quedan en el territorio. Una vez se estabiliza el terreno, aquí lo ven a 0 años, con los pastos ya establecidos, y ahí arranca en fuerte lo que llamamos la estabilización del área de suelo. Aquí ya tenemos un área que tenemos, aquí abajo tienen un área de 1 año, un área de 2 años, un área de 4 años, un área de 7 años. Y la vegetación comienza a cambiar rápidamente una vez se estabilice. Y aquí tenemos ya un área que solía ser minería y que tiene ya más de 15 años en rehabilitación y no es sembrada solamente con una especie. Vamos a ver un poco más allá de eso en el futuro.
Es un proceso, como se dan cuenta, complejo y requiere mucho trabajo. Pero digamos, el año pasado sembramos 586.300 árboles nativos de bosque seco tropical. 10 de estas especies que se siembran son sensibles a algún grado de amenaza o están listadas en libros rojos. Desde 1989 llevamos sembrados 2.918.000 árboles y el año pasado sembramos 586.000. Este año sembraremos 800.000. Entonces, esto está entrando en lo que se llama un cierre progresivo acelerado. ¿Por qué? Porque las áreas que dejan de ser mineras están regresando al área ambiental y está acelerándose el proceso de rehabilitación. ¿Cómo se generó un paquete tecnológico con árboles nativos? Cuando arrancó esto no existía, no teníamos el conocimiento cómo se propagaban estas especies. Pero ya con casi 3 millones de árboles nativos y ya habiendo rehabilitado 4.854 hectáreas, lo que hemos logrado es entender cómo el territorio va cambiando y logramos pasar de un paisaje minero a un paisaje productivo. La hoja de ruta es que en los siguientes 10 años vamos a sembrar otros 8 millones de árboles nativos. Rehabilitaremos otras 11.420 hectáreas y otras 13.220 hectáreas entrarán en esquemas de compensación ambiental. En otras palabras, como les decía al principio, ustedes están siendo testigos del cierre minero progresivo más rápido y más grande del planeta en ese momento y está en Colombia. ¿Cómo se hace eso para decir qué tengo que sembrar y cuándo lo tengo que sembrar? No es solamente lo que se le ocurra a Luis Madriñano, a mi gente en el camino. De hecho, aquí montamos dentro de Cerrejón una megaparcela permanente de bosque seco tropical. ¿Qué es una megaparcela? Dentro de una parcela, la que usualmente se hace en un muestreo para quienes sean botánicos, biólogos o forestales en la charla, es cuando tenemos una parcela de 0.1 hectáreas en donde vemos la línea base y caracterizamos especies. Una parcela grande de 1 hectárea mide todos los patrones espaciales de cómo los árboles se distribuyen en el tiempo. Pero en una megaparcela, que solamente hay 36 en todo el planeta y que en Colombia solamente tenemos 2, la que está ubicada en Cerrejón y la que está ubicada en la Amazonía colombiana, nos permite saber cómo el bosque se adapta al cambio climático, cómo se da la regeneración natural y cuál es la proporción de especies que se encuentran en condiciones naturales. En otras palabras, lo que hacemos aquí es no solamente recrear como creemos que debería ser, sino que nos basamos en lo que nos dice la ciencia. Aquí pueden ver en esta megaparcela, es sobre un área natural que solía ser un bosque maduro ya en 1985. Sabemos que es un bosque que tiene por lo menos unos 70 años como bosque y nos permite ver patrones que están acá. Fue un trabajo totalmente voluntario, no nace de ninguna obligación ambiental, está registrada dentro de la red colombiana de bosque seco tropical como la parcela número 1 del país. Dentro de la misma, cada árbol que ustedes ven acá está mapeado, se mide su captura de carbono, el crecimiento, las nuevas ramificaciones que va ocurriendo dentro del mismo, y se encontraron 22 nuevas especies para la Guajira dentro de esta parcela. La parcela tiene 115 especies. De hecho, hoy sacaremos un comunicado al respecto de esta megaparcela de Cerrejón. Aquí pueden ver los datos, que de hecho son 115 especies ahora, son 17.882 árboles muestreados y es un referente actualmente a escala mundial y se usa para comprender cómo el bosque seco debe rehabilitarse no solo para Cerrejón, es un referente ahora para el Caribe colombiano. Asimismo, los invito a que ustedes vayan a su teléfono y busquen la aplicación Naturalista. La pueden bajar en el teléfono y ahí pueden bajarla. Ahí puede hacer ustedes biodiversidad en línea. Si ustedes ven un pajarito o una mata, le toman una foto, la suben a la aplicación y pueden hacer ciencia participativa. En Cerrejón, todos los datos de diversidad son libres y están disponibles para ustedes. Dentro de Naturalista pueden buscar Cerrejón, biodiversidad de Cerrejón, y aparecen todas las observaciones con todos los registros biológicos que hay en la empresa. Actualmente tenemos más de 100 investigadores que han ya aportado datos a Cerrejón y nos permite eso llegar a un punto. Y aquí entramos quizás a la parte que más me gusta. En Cerrejón, en el año, bueno, antes de que Cerrejón existiera, estamos hablando de 1976, se llevó a cabo el último registro de jaguar en el Valle del Río Ranchería. Esto quiere decir que la especie se declaró extinta localmente en la década de los 70. No obstante lo anterior, en el año 2015
registramos la primera huella de jaguar cerca de un área en rehabilitación. Y en el 2016, al poner cámaras trampas, encontramos a esta hembra y a su cachorro, que ya era un cachorro adolescente grandote, estaba todavía muy pegado a su mamá, que caminaban en la parte sur de la mina. Después, este mismo cachorro, ya no era tan cachorro en el 2017, atravesó toda la mina y lo encontramos ya dentro del otro lado del río Ranchería, dentro de áreas rehabilitadas de Cerrejón. Esto ha venido ocurriendo constantemente desde el 2016. Actualmente hay una red de 53 cámaras trampa dentro de la empresa que monitoreamos toda la fauna y flora del complejo. Y se lleva un registro detallado de cada animal que va apareciendo dentro de los registros de cámaras trampa. ¿Esto por qué es importante? Porque nos muestra no solamente que hemos sembrado arbolitos, nos está mostrando que los árboles pueden suplir de suficiente alimento a todos los herbívoros que permiten que los grandes depredadores puedan recolonizar un territorio del cual no estaban presentes hace casi 50 años. Y esto es uno de los mayores hitos que se ha logrado en un programa de restauración o rehabilitación a nivel mundial. Aparte de todo esto, ¿y por qué es tan exitoso? Quiero mostrarles que no solamente es vegetación, también monitoreamos toda el agua que hay alrededor de la mina. Esta es la red completa de piezómetros, de limnímetros y de isotopía para saber cómo el agua se mueve alrededor de la mina y saber que no estamos generando un impacto sobre los cuerpos de agua. Porque de nada nos serviría tener animales y todos estuvieran enfermos o contaminados. De hecho, para construir todo el tema de rehabilitación, se genera primero un modelo donde deben construirse estructuras de manejo de agua para evitar que se genere erosión sobre los suelos. Una vez se construyen las estructuras de agua, aquí lo vamos a ver rápidamente, esto es bajo un evento de lluvia normal, en donde vemos que llovió, está recién instalada, aún no hemos sembrado pastos, y el agua comienza a bajar para evitar que haya una erosión por todo el punto. Es muy bonita, pero veamos qué ocurre bajo un evento de lluvia extremo como el que ocurrió el año pasado. Aquí tienen bajo pleno fenómeno de la Niña. Entonces, imagínense toda esta agua bajando sobre una área minera que no tuviera ese tipo de manejo de aguas. En este aguacero cayeron 180 milímetros de lluvia en un espacio de 2 horas. Y como se dan cuenta por el acento, pues obviamente el hombre es guajiro. Sigamos acá. Esto ya pueden verlo acá. Esto es el área de comuneros en el año 2022 contra el año 2020. Arriba pueden darse cuenta, como era el área recién inició la rehabilitación, lo que ustedes ven abajo son las lagunas sedimentadoras para evitar que sólidos lleguen al río Ranchería, pero una vez el agua se filtra llega hacia abajo, pero está ocurriendo rápidamente. Miren los bancos cómo van cambiando la velocidad de la rehabilitación entre las dos imágenes. Tan solo han pasado 3 años entre una imagen y la otra. Entonces, por supuesto, es un proceso constante que lleva un monitoreo para cada 33 hectáreas de rehabilitación. Montamos una parcela al azar para asegurarnos de que la misma tenga todas las condiciones. Y ya que hemos hablado de rehabilitación y del jaguar, pues el jaguar es nuestro elemento estratégico para la conservación, porque esa es una especie clave que nos ejerce presión. No sé si ustedes sepan, y no sé si me están oyendo de ese pedazo, pero un jaguar, pues curiosamente, aumenta la cantidad de agua. Un jaguar aumenta los flujos de agua en el sistema. ¿Por qué? Porque ellos ejercen la presión evitando que los ungulados se pasen todo el día rumiando y comiendo la vegetación sobre los ríos y hace que comience la vegetación a crecer más robustamente y que haya menos excretas, menos coliformes en los ríos. Es una especie de sombrilla porque al protegerla, protegemos una gran cantidad de extensión de área y es una especie indicadora porque para que haya un jaguar vivo requiere que haya por lo menos 200 presas que él pueda predar al año. Para tener los 10 jaguares que hemos encontrado en Cerrejón, básicamente ellos consumen 2.000 presas al año, que están desde roedores, guartinajas, chigüires a venados. Entonces, hemos montado toda la red de cámaras trampa que dice cómo se va mostrando para ver la direccionalidad del movimiento y hicimos todo un modelo de conectividad para que demostrara cuál es el hábitat potencial del jaguar. A este modelo le dijimos, imagine que la mina es Mordor, como el terror, como el Señor de los Anillos, un terreno en el que es imposible pasar y que no sobrevive ni Frodo. Entonces, bajo este esquema dijimos, bueno, el hábitat potencial del jaguar, de acuerdo al modelo, excluyendo la mina, sería todo lo rojo. Esta es la resistencia al movimiento del jaguar en el territorio.
Y aquí tenemos lo que el modelo dice, que por aquí deberían estar los flujos genéticos del, no sé si pasó este punto acá, se me quedó pegado, los flujos genéticos. Y finalmente aquí tenemos ya la parte conectora de todos los elementos del paisaje. Entonces, con este modelo finalmente cruzamos lo que decía el modelo contra los registros de 10 años de cámaras trampa y este fue el resultado. No se ven los puntos moviéndose en su presentación, pero estos puntos ya vienen realmente de datos colectados en campo para felinos. Ahí van jaguares, pumas, ocelotes y jaguarundis. Y de hecho, sorpresa, tenemos una migración venezolana actualmente desde pues, de Venezuela hacia Colombia a través del corredor biológico de Cerrejón. Principalmente, pues el jaguar que lleva extinto llegó de allá, del sector. Con todo esto, no es solamente jaguares y animalitos, esto es una gestión ecológica del territorio. Actualmente inició con viveros propios de la empresa, pero actualmente tenemos ya una red de viveros de bosque seco tropical que han generado 350 empleos para comunidades locales. Tenemos 2 viveros con comunidades indígenas, un vivero con comunidad afro y un vivero con comunidad campesina que están proveyéndonos de cerca de 500,000 árboles anuales para rehabilitación. Cada una de las gerentes de los viveros es una mujer. Hemos puesto esa condición. Son súper juiciosas, organizadas y tienen muy buena mano en el momento de escoger las semillas, escarificarlas y lograr un máximo de producción de los mismos. Y eso se ha generado en una industria que tiene una gran potencialidad hacia los futuros de mercados de carbono para Guajira y Cesar. De hecho, estamos en todos los estudios para ver si logramos establecer ya no dentro de minería, sino de medidas voluntarias de carbono, establecer estos viveros como una opción productiva y para que puedan tener productos no maderables del bosque asociados a esas actividades. Igualmente, en lugares que teníamos alta degradación de suelo, no por áreas mineras, sino por que la agricultura ha sido muy agresiva o ha sido totalmente, digamos, eliminada la cobertura de suelo por sobrepastoreo, hemos llevado a cabo ya un proyecto con 5 comunidades beneficiadas, 150 personas de comunidades indígenas y campesinas, donde tenemos ya 70 hectáreas silvopastoriles que han producido 180 toneladas de alimento al año. De hecho, ya hemos logrado que esas comunidades sean autosuficientes en producción de alimento y hemos hecho ensayos también de producción dentro de áreas mineras con muy buenos resultados. Obviamente, pues es un corredor biológico y no queremos que los dos usos entren allá, pero existe la potencialidad, como se dan cuenta aquí en la foto, eso es un área minera donde hemos logrado excelentes producciones de maíz, frijol, patillas y los productos típicos que encontramos en La Guajira. Aquí finalmente, el cierre de minero como corredor biológico. Aquí ven lo que pasa en una semana en un área que solía ser minera y que hoy se encuentra en rehabilitación. No solamente son árboles, no es un bosque silencioso. Y se dan cuenta, todos van para el mismo lado. Aquí le copié la de Cerrejón, la iguana está en la mitad. Y este fue nuestro último jaguar que encontramos el año pasado. Y le pueden ver, durante el primer jaguar que vemos de día, él había sido un animalito que lo vimos con su mamá en el año 2019, era un cachorro, y hoy en día pues ya es un joven bastante bien nutrido. Esto de nuevo también es un área que solía ser minera y que hoy en día funciona pues como un corredor de fauna silvestre. Con esto quería dar espacio para sus preguntas, para que pudiéramos hablar un poquito y que no se nos fuera solamente en presentación. Muchísimas gracias por la atención. Entonces, pues, vamos entonces si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, eh, doctor Madriñán. Supremamente interesante. La verdad, no había visto las imágenes de los jaguares. Esa última de 2022 es Ajá. brutal. Sí. Aquí tenemos un par de preguntas. Entonces, yo tengo algunas, pero yo creo que hay que darle paso a que el público Claro. sea el que interactúe con No, nosotros. por eso Entonces, corrí, porque hay que aprovechar, para las preguntas son más divertidas que las presentaciones. sí, señor, sí, señor. De todas maneras, muy diciente. Yo creo que una imagen habla más que 1000 palabras y de verdad hay 1000 imágenes ahí para entender lo que hacen. Aquí hay una primera pregunta. Tomando como base la charla, ¿podría afirmarse que el área de restauración que Cerrejón está llevando en un futuro
En un futuro, ¿los suelos podrán ser aptos para agricultura o a ganadería? Saludos cordiales. Y esa pregunta la hace Hilde Hernández. Estimado Hilde, conocido de Twitter, por supuesto. Sí, mira, realmente las áreas sí tienen potencial agrícola, sí la tienen. La pregunta que querría devolverle a Hilde es esta. En La Guajira tenemos, bueno, es 1 millón de hectáreas que hay en el departamento. Actualmente hay cerca de 450.000 hectáreas agrícolas en La Guajira. En Cerrejón, el máximo que podríamos tener serían 15.000 más. Esto no generaría un cambio en la cantidad de terrenos disponibles para agricultura. Entonces, bajo la respuesta, sí tienen potencial agrícola, pero tendríamos 450.000 hectáreas ya que pueden ser agrícolas, que son sujetas a mejorar la agricultura fuera de la mina. Entonces, sí, la respuesta sí es posible, pero hoy en día este es el único corredor biológico entre Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía del Perijá. Si fuera agricultura, pues dejarían de ver esos animales que vemos hoy en día. Muchas gracias, doctor Madriñán. Continuamos. Hay una pregunta que nos hace Karen Caviedes Lozada y dice, buenos días, ¿se tienen datos de la cantidad de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera versus la cantidad de toneladas emitidas después de la rehabilitación? Sí, de hecho, dentro de los estándares globales tenemos que hacer un reporte siempre de cuál es el total de emitido contra el de capturado. Están las dos. Básicamente se miden anualmente cada una de ellas. Te puedo decir que las hectáreas que capturamos, actualmente el factor de emisión, porque el principal es el emisor es diésel, sigue siendo mayor la emisión que la captura en el corto plazo. Las coberturas vegetales toman tiempo en capturar el carbono, no lo hacen inmediatamente. Cuando quemamos el combustible fósil, pues inmediatamente va a la atmósfera. Importante decir que dentro de Colombia, como emisora a nivel mundial, produce menos del 0.3% de los gases de efecto invernadero a nivel planeta. La Guajira, dentro de Colombia, somos el 1.8% de las emisiones del país. Cerrejón dentro de Colombia es el 0.21% de emisión. Entonces, bajo ese esquema tenemos datos de carbono, que el carbono nos gusta a veces mencionarlo en esos sentidos. Pero una hectárea rehabilitada está capturando actualmente entre 85 toneladas de carbono equivalente a 145 toneladas de carbono equivalente en un periodo de 11 años. ¿Eso qué quiere decir? Que son unas hectáreas que capturan muchísimo carbono. El bosque seco tropical es de las coberturas a nivel mundial que más potencialidad de carbono tienen de capturar. ¿Por qué? Porque principalmente cuando hay lluvia se dispara. Es un bosque muy adaptado a capturar y aumentar su material vegetal rápidamente. Tiene una media de crecimiento de 1.3 metros por año y va básicamente en una asíntota. La captura de carbono llega a un máximo que se llama K medios, cuando está alrededor de 25 perdón, B25 de abajo, un número que me confundió. La captura de carbono llega a los 9 años, llega al máximo de captura. Y de ahí comienza a reducirse porque la vegetación comienza a respirar también. Bajo los modelos ideales, si fuéramos a hacer unas cosechas ya de captura de carbono, uno debería establecer plantaciones para hacer entresaca de madera cada 11 años para mantener el máximo de captura de carbono. Actualmente hay alrededor de 5.5 millones de toneladas de carbono ya capturadas en este corredor biológico, con una captura media de 340.000 toneladas anuales. Sí, bastante detallados los datos que da el doctor Madriñán. Pregunta Sandra Rodríguez, profesora de la Universidad Popular del Cesar en el área de microbiología ambiental y ciencias ambientales. Dice, ¿cuáles son las especies nativas de plantas? Supongo que se refiere a las útiles o las que se destacan en procesos de rehabilitación. ¿De acuerdo, Tom? Pues mira, ahí en total tenemos 119 especies de plantas en Cerrejón, pero son 44. Te las puedo decir las que tenemos actualmente en los viveros. Dame un segundito, a ver si las encuentro aquí a mano, porque no te quiero embarrar, digamos, la pregunta con respuesta que no es. Acá hay un listado grande, aquí las tengo. Mira, tenemos, bueno, Iguaza, Barraquete, no, esos son los, perdón, esos son los otros, vamos para las que son las, a ver, es que tengo de más, esas son las de, ahorita fue las de mamíferos, qué pena. Mira, son puis, cedros, corazón fino,
cañaguates, ceibas, tenemos diferentes tipos de fabáceas y con mucho gusto la profe está interesada en todo el listado de especies. Si quiere, le puede escribir, digamos, al contáctenos Cerrejón y le compartimos todas las especies que están producidas actualmente dentro de los viveros. Hay guayacanes, hay bulnesias, hay androanthus, entonces muchas de ellas que están puestas acá. Se enfoca principalmente en tener 60% de especies de rápido crecimiento contra 40 especies de especies clímax, que son las que se siembran cuando ya hay algo de sombra y permite. Por ejemplo, una de las especies más importantes que actualmente se encuentra en el corredor es el carreto, el Angiosperma dorineuron, que como usted sabe, profe, está prácticamente extinto de todo lo que es Magdalena y Cesar. Y actualmente, de acuerdo al Humboldt, el mayor germoplasma de esa especie hoy en día lo encuentras en Cerrejón. Genial. En ese sentido, hay una pregunta, doctor. En algún momento en una conversación con alguien del área de rehabilitación también se hablaba y se recomendaban para zonas secas una especie de árboles que es de Asia, no sé qué tanto introducida acá, que se llama Paulonia. ¿Qué sabe acerca de Paulonia Sí, en no, ese la sentido? verdad, no me gusta mucho traer ninguna especie de otro lugar. Siempre he dicho, Mm, hay que apreciar lo nuestro. ok. En días pasados nos llegó una gente y dice, no, tocaba sembrar pongamia, que eso es el futuro del mundo en combustible. Siempre va a llegar Ujú, alguien dándote que la solución de todos los males viene de una especie de otro lado. Yo ujú. podría decirle lo contrario. Yo diría, hombre, si tuviéramos aquí en Guajira y Cesar una especie autóctona, que no sé por qué se me olvidó decirles, que es el ollita de mono, Lecitis minor. Esa es mi Ujú. especie favorita de todas las especies forestales. Porque el lecitis produce una semilla, es el ollita de mono. Y el lecitis, el litro de aceite de ollita de mono se vende en 180 euros litro. Lo que pasa es que aquí lo cortamos para hacer casas. Mm, Es como si agarráramos el café y cortáramos la mata de café para hacer fogata y no usáramos el café. mm. Es más o menos lo mismo que ha ocurrido en La Guajira. ¿Por qué? Porque no sabíamos para qué servía. Se usa para la industria farmacéutica y para la industria química. Entonces, actualmente difícilmente duramos sembrar 5.000 al año porque no conseguimos una semilla, porque ha sido erradicado de las zonas. Entonces, pues actualmente estamos buscando, todavía no hacemos mucha bulla, porque ahorita si Ujú. todos van a agarrar la semilla para venderla, pues no habría No con hay qué cómo reforestar. reproducir. Exacto. Exactamente, entonces necesitamos por lo menos llegar a una población de 1 millón de yetademonos en Guajira y Cesar para que sean viables comercialmente. Genial. Nos pregunta Pavel Arciniegas. Dice, buen día, doctor Madriñán. El modelo implementado por Cerrejón puede utilizarse para áreas afectadas por minería ilegal. Sí, la respuesta es sí, por supuesto. Pero dos preguntas. Si la minería ilegal no rescató los suelos originalmente, los contaminó. Ujú, Entonces, al no haber suelo, como te mostraba en la parte, y es quizás el punto focal más importante de lo que hace Cerrejón es el rescate de suelo. Si no se hiciera originalmente, pues para poder rehabilitar me tomaría 100 años. Entonces, con minería ilegal tendría que hacer enmiendas de suelo. No es que no se pueda hacer, es que va a salir muy, muy caro. ujú. Una hectárea de minería ilegal, si hiciéramos generación de suelo desde ceros, podría estar costando de 80 a 100 millones de pesos por hectárea recuperarla. No es que no sea posible, pero tendría que hacerse desde ceros y aumentaría los costos. Ok. En esa misma línea de suelos nos pregunta Jonathan Montenegro. Dice, ¿considera que los 25 a 35 centímetros son suficientes para el crecimiento de árboles de mayor tamaño? ¿Y qué tipos de enmienda recomienda al suelo en una mina? Buena pregunta. Mira, de dónde sale el método de 25 a 35 centímetros? Cuando ustedes abren una calicata de suelos hoy en día en Guajira o en Cesar, ustedes van a encontrar que la capa de horizonte A, los microbios me pueden corregir aquí, tiene de 10 a 20 centímetros. De hecho, son suelos bastante erodados por actividad ganadera y agrícola en el pasado. En algunos lugares llegas a 15, de hecho 25 a 30 es un montón de suelo. Estamos hablando de puro horizonte acá, la capa de arriba. Entonces, la segunda pregunta es buena y quizás pase muy rápido en la presentación. Para que puedas sembrar los árboles de porte, no puedes sembrarlos en el año cero. Nosotros estabilizamos con gramíneas por 4 años
antes de meter árboles. ¿Para qué? Para generar estructura y que el suelo logre tener composición y estructura. Cuando hay pendiente, no le metes árbol de gran porte porque tampoco los encuentras en la naturaleza. Usamos arbustos y leñosas de portes hasta de 5 metros, no mayores, para que no generen un colapso de banco. Y por procesos naturales, en la parte baja, en la parte del talud baja, se hace con 35 centímetros. ¿Para qué? Para que eso pueda enraizarse. Lo que genera principalmente un árbol con eso es que pueda generar un punto con materia orgánica para que la raíz superficial tenga nutrientes y para que pueda profundizarse después la raíz buscando el agua. Entonces siempre los árboles grandes se hacen es en la pata de bancos para que puedan capturar todo el agua que baja del talud. Hasta ese nivel de detalle toca hacer la rehabilitación, no es embarcar cualquier árbol donde yo quiera. Entonces, sí, la profundidad, ya después de haber hecho, yo soy, como yo digo, la tercera generación de restauradores en Cerrejón. Estamos parados sobre los hombros de gigantes, de gente que hizo muchísimo trabajo experimental en el pasado. Y hoy en día ya estamos cosechando una gran cantidad de información que fue generada por profesionales colombianos, guajiros y con talento netamente nacional, que nos ha llegado a que este es, como yo, en inglés se dice el Goldilocks, es los cabellos dorados, donde podemos encontrar que es el mejor índice por esta mina en particular. Para otras minas puede cambiar la profundidad de los suelos, pero para Guajira y Cesar, 25 a 30 centímetros es el estándar dorado. Ok. Nos pregunta Blanca Arauz, dice, buen día doctor, ¿cree que la técnica de bancos de suelo sea factible en áreas de bosque húmedo tropical en el Caribe con lluvias de 4 a 5 centímetros, supongo, de lluvia al año? Dice metros, no. Si fuera metro sería bosque en el Caribe, me puse a ver dónde hay 4 a 5 centímetros. Estamos hablando quizás de allá, del Golfo de... Estamos hablando hacia Córdoba, me imagino que quieres llegar hacia Córdoba, donde llegue El un Caribe poquito más, húmedo, el trópico hacia húmedo del Urabá, Caribe es Córdoba hacia Urabá, sí. hacia Panamá, exactamente, Panamá o Urabá. Mira, en general, los bancos de suelo, lo principal que tú puedes aplicarlos en cualquier lado, hay que evitar que se laven. En ese sentido, lo que tiene que hacerse, y lo hacemos nosotros en Cerrejón, es que una vez se pone el banco de suelo, lo estabilizamos toda la capa con gramínea. Y el banco tiene sus propias semillas que vienen en el banco. Entonces, ustedes ponen el banco de suelo, se va a ver como un banco originalmente, como una tierra roja, pero tiene que tener cobertura para que no se lave. Porque si lo dejan solamente expuesto, el suelo se va a perder, pierde las propiedades y acaba lavándose. Lo otro es que usualmente debe buscar usarse el banco de suelo hasta 10 años después de que se pone. Ese es también el punto. ¿Para qué? Para que lo que te queda muy adentro del banco no pierda las propiedades, digamos, biológicas. Quedaría con las propiedades químicas, pero tomaría más tiempo rehabilitar con un banco viejo. Aquí nos aclara, dice que son metros, 4 o Sí, me 5 imaginé. De 4 o 5 sí, metros es mucha lluvia. En ese de sentido, lluvia al año. tendrías que meterle al banco de suelo una estructura de manejo de agua pequeña para evitar que colapse o que haya una erodabilidad del banco. Sería pues unos surcos para asegurar que el agua no sature el banco totalmente y pues que no se te laven tus suelos. Pero sí, puede usarse. Aquí nos pregunta Marcela Gómez sobre, básicamente es un tipo específico de tecnología en rehabilitación, que dice, algunas rehabilitaciones de suelo después de actividades mineras se realizan con escombros o residuos de construcción y demolición. ¿Qué tan viable ecológicamente es esta práctica? No es tan, pues no es el óptimo, se puede usar, depende de qué le siembres encima. Aquí tenemos un caso en Cerrejón, se llama La Escombrera. Era pues, un lugar en que durante la construcción de las instalaciones había un depósito de escombros. Estamos hablando del año 1981 a 1983. Esa área, pues en su momento, cuando se hizo la construcción, que estamos hablando de Carbocor y la Exxon en la época de los 80, pues no se recogió el suelo. Entonces ahí se tuvo que hacer unas enmiendas sobre el área y se rehabilitó y hoy en día encuentras coberturas de un bosque joven. Lo único es que tiende a haber mucho colapso, tienden a caerse los árboles, ya una vez llegan a 15, 20 años, caen, porque no tenían mucho agarradero, no tiene la estructura conformada. Entonces requiere más trabajo y más resiembras y se demora más en cerrarse. Entonces no es que no se pueda hacer, solamente requieres usar métodos distintos. Ok. En ese sentido, una vez, doctor,
quienes venimos de la escuela del suelo, es decir, rehabilitación propiamente el suelo, nos centramos siempre en la relación suelo-planta, que es una cosa muy Así, pequeñita, muy sí, parte del proceso, pero inclusive había un investigador español en donde decía que eso era inclusive lo último. Lo primero era la parte geomorfológica del paisaje. Entonces así decía, es. si no, si hay un hueco y no necesariamente se requiere una montaña, pues el hueco se convierte en un lago. Así Entonces es. él trataba de generar cambios que después de un tiempo paisajísticamente se veía muy viable, pero que la primera parte es meramente geoestructura, o sea, la parte Así, geomorfológica. así es. Sí, Y, en ese sentido, lo que el piloto que estamos montando este año es, como digo, la tecnología de punta de hoy, eso, y en un área de 60 hectáreas vamos a hacer un experimento de geomorfología aplicada en que vamos a cambiar todo el diseño de un botadero de estéril para que sea una geomorfología diferente. Entonces, si logramos que eso nos salga bien, va a ser el nuevo estándar de Cerrejón de aquí en adelante. Pero siempre buscamos experimentar. En ese sentido tienes la razón. Lo principal de la geomorfología es que la geoforma sea estable para que puedas ponerle sobre eso el suelo y después las plantas, no al revés. listo. Y con respecto, ya que hablamos de geoformas estables, a mí me quedan dos, ya esas son mías, dos preguntas. Uh -huh. ¿Cómo ayudamos antes de inclusive colocar, o sea, más allá de la vegetación, antes inclusive de las gramíneas, cómo ayudamos en pendientes a que no se nos laven? Es decir, yo he tenido la oportunidad de visitar no solamente Cerrejón, sino también en el Uh Cesar -huh. hay zonas en donde la verdad el lavado de las pendientes es muy difícil y las cárcavas, cómo mitigar la formación de cárcavas, por ejemplo. Ha venido ocurriendo, y te puedo decir, en el 2000, hasta tiempos tan recientes como el 2014, aquí había muchos procesos de cárcavas pequeñas que se iban formando. Y eso porque no, uno no puede tener todo como una mesa de billar. Esa era un poco la visión ingenieril del pasado, en que todo es como una mesa plana, todo cuadradito, todo organizado. Ujú. Ustedes no encuentran eso en la naturaleza. Entonces lo que hicimos ahora es modelar, como te mostraba, dónde debe ir el agua, dónde deben ir los flujos. Ahora en cada cresta se genera pues una cresta descolladero para que no te genere un punto de erosión inicial en el agua. Cuando estás construyendo el botadero, se deja una cárcava de sacrificio, que es por donde el agua se mete mientras se construyen todas las estructuras de manejo de agua. Y cada estructura de manejo de agua que se construyen ahorita están hechas con se llama colchacreto. Es una membrana flexible. Con el botadero todo se está estabilizando. Lo que hace el colchacreto es que se va acomodando mientras se asienta el botadero y no se rompe la estructura. Entonces, viene con celdas de concreto alineadas con una malla y permite que se vaya acomodando como un paisaje natural generando quebradas artificiales. Esa es la tecnología que venimos implementando desde el 2017 en adelante. Entonces, sí, eso, aquí nunca tiene tiempo de aburrirse. No, y eso de pronto me lleva yo no sé si puede ser la respuesta a la segunda pregunta que le dije que eran dos, y es cómo integramos esos nuevos paisajes a la hidrología, a las redes hidrológicas del terreno, de esa manera. Sí, pues mira, ya ahí tenemos, nosotros ahí también, no las mostré aquí, pero tenemos lo que llamamos lagunas de compensación. Entonces, lo que hacemos actualmente es, viene la geoforma de agua del terreno natural. De ahí le conectamos unos canales en el área de un botadero, por ejemplo, que conectan la quebrada natural hacia el área de minería. En los terrenos blancos generamos unas lagunas de 1 a 5 hectáreas de tamaño que te recogen esa agua y funcionan como oasis de fauna. Y de ahí seguimos conectando la red hacia abajo con ese tipo de lagunas hasta llevarlas al cuerpo natural. Entonces, Ujú. como dije al principio de la presentación, lo principal en una parte de minería es la red de drenajes y hay que recrear una red de drenajes que tenga de 50 a 100 patrones de drenaje por hectárea para que sea sostenible en el tiempo. Ok, genial. Ahora estamos construyendo, vas a verlo posiblemente si siguen mi Twitter, espero la semana pasada ir a campo y mostrarles lo último que estamos haciendo que se llaman fajinas mixtas con diques mixtos, que son cosas muy hechas a mano, pero estamos recreando micropatrones de drenaje en botaderos para conectar la estructura de manejo de agua grande. Eso tiene mucho trabajo fino, chiquito, que pues no tiene, para contarles todo lo que hacemos me demoraría unas 5 horas solo para pasar por cada cosa que hacemos, pero Mm. pues habrá otras oportunidades, profe, para seguir hablando de este tema. Si les interesa mucho la parte de hidrología, podremos dar una charla sobre eso más adelante. Genial, genial. Yo sé que sí, profe.
Y vamos a cerrar con, aquí hay un par de preguntas que hace Marcela, ya la había hecho anteriormente y me la volé y vino y la volví y la puso acá para que la recordara. Dice, los procesos de rehabilitación ecológica son iguales en toda la minería de carbón a cielo abierto, en áreas pequeñas, de 3 a 10 hectáreas, más o menos, ¿cuánto podría durar un proceso de rehabilitación ecológica? Pues eso no es todo igual, depende de la mina que esté llevándolo a cabo. Como te digo, Cerrejón arrancó haciendo muchos experimentos originalmente. Te puedo hablar por la empresa en la que represento. Conozco otras minas que lo hacen distinto. De 3 a 5 años estás en la etapa de estabilización. Todavía es muy temprano para hablar de que lograste hacer una rehabilitación. Realmente para que la rehabilitación, lo que yo llamo el criterio de éxito, se cumpla, y qué quiere decir que el área ya no requiera mantenimiento humano de ahí en adelante y que sea sostenible, se demora un mínimo de 8.5 años. Eso es desde que arranqué a Ok. ponerle suelo hasta que llegó el área, ya cumple criterio de éxito, ya no requiere manejo humano, es prácticamente una década. ¿Por qué? Porque no me gusta empujar los procesos ecológicos. Toca dejar que ellos vayan surtiendo sus procesos para ir llegando. Una sucesión naturalmente demora 40 años. Nosotros reducimos el tiempo 4 veces. Entonces, estamos hablando de un bosque seco tropical donde no llueve todo el año. Entonces, tenemos que únicamente, aquí se siembra únicamente ahorita en abril, mayo y septiembre, octubre. Y el resto es puro mantenimiento, porque ya después tienes que dejar que la lluvia surta los procesos, no lo puedes aumentar a mayor velocidad. Para una época, para un lugar más lluvioso, haría mucho más rápido. Por ejemplo, el que hablaba de Panamá, uno podría hacer una rehabilitación efectiva en 4 o 5 años. Genial, bastante detallado el dato. Bueno, yo creo que aquí hay más preguntas, pero yo creo que si seguimos, aquí nos echamos más del tiempo. Ya el doctor también tiene su tiempo bastante medido. ¿Qué preguntaron de última? Hagamos la última para irnos, como La digo. última. Es bastante, vea, dice, nos puede contar, es que vea el nivel de pregunta, nos puede contar en mayor detalle las actividades de plantación de árboles, una descripción breve. Se utiliza, a ver, por acá me perdí. ¿Se utiliza algún hidrorregulador, fertilizantes, qué insumos? ¿Se realiza control de malezas para asegurar que los árboles prendan y crezcan adecuadamente? O sea, toda la La parte pregunta es agronómica del buena. proceso. La pregunta es buena, pero te la voy a responder en 3 minutos, hagámosle. Mira, estabilizamos por 3 a 4 años con pastos. En ese momento ya solo tiene unas características buenas. ¿Qué es la idea? No meterle mucha enmienda para que el árbol no quede consentido y cuando deje de tener la enmienda se atrase. Entonces lo que hacemos acá es que del vivero lo escarificamos y le permitimos que tenga una cantidad de sol y de estrés antes de ser sembrado para que no salga consentido de los viveros. Una vez se planta, se le da pues, se planta en la época de máxima lluvia para que pueda tener. En los lugares con alta pendiente o más secos se le mete hidroretenedor para que aumente mayor la cantidad de agua mientras el árbol se adecua y se estabiliza. Durante el primer año se intenta no meterle riego a menos que se pierdan alguna de las temporadas de lluvia porque por un motivo u otro dejó de llover. En ese momento requiere meterle al menos un baldado de agua al mes para que el árbol no muera en el primer año. Ya de para allá el basolito. No se hace un control de malezas tan grande porque la verdad es que aquí en la Guajira hay una ventaja. El verano se encarga de controlar la maleza. Entonces el verano aquí mata todas las malezas y no tengo que estar encima de ellas. Entonces la pregunta fue muy buena y eso es básicamente en 3 minutos la respuesta. Muy bueno. Y antes alguien había hecho una pregunta que yo se le iba a hacer, pero ese ya es como de cierre. ¿Cómo hacemos para estar al tanto de el trabajo que usted hace, del trabajo que hace la unidad de rehabilitación de tierra? Me preguntan por su dirección de Twitter, ¿cómo podemos contactarlo? Y yo le sumo otra. ¿Qué tan viables serían visitas directa al proceso de rehabilitación que hace Cerrejón, al público? ¿Cómo se podría organizar algo así? Pues mira, primera pregunta, pues la página de Cerrejón es el medio oficial para ver todo lo que tenemos. Ahí van a encontrar ustedes los detalles. En redes sociales pueden buscar a Cerrejón por LinkedIn, por Twitter, por Instagram, hasta por TikTok está por todos lados, tienen a Cerrejón. En particularmente mi Twitter personal, que no es el corporativo, sino yo pongo mucha cosa porque me gusta escribir vainas sobre la empresa, es Madrinan Raya al Piso Luis, o me encuentran, me buscan como Luis Madrinan, aparezco por todos lados porque sí que escribo vainas a cada rato. Y pues básicamente esos son, digamos, los puntos para seguir. En cuanto a visitas, la buena noticia que les cuento es que ahora el próximo 13 de mayo
vamos a inaugurar el primer sendero abierto al público para Esa sí es áreas una de primicia. compensación. Sí, se Esa sí inicia, es esa es una la primicia primicia. que ustedes. Ahorita para el Global Big Day de Aves hacemos el inicio. Hemos estado ya entrenando a una comunidad indígena que se llama Lomamato por 4 meses como observadores de aves. Ellos van a operar el sendero. Está dentro de un área que ya cerramos la compensación ambiental. Es sobre un área que dicen que hemos secado el arroyo Aguas Blancas, que dijeron que lo acabaron, que está muerto. La gente va a poder ir, caminar, ver cómo es un área en compensación minera y llegar a esa zona rehabilitada, donde había un antiguo pit y tenemos ya un lago alrededor de ese sector. Entonces, es un sendero de 6 kilómetros, donde ustedes van a poder ir a observar aves, observar naturaleza, y va a quedar abierto al público ahorita este año. Y no me robo la chiva, pero para el otro año viene otra cosa más chévere, pero pues arrancamos por este año. Genial, gran noticia. Entonces ya ahí tienen el dato de contacto, ya saben, la página oficial de Cerrejón, el dato de contacto por Twitter del doctor Madriñán. Y aprovecho que estamos hablando de ese tipo de contactos. Esta charla va a quedar grabada, va a ser subida a YouTube, al canal de YouTube de Microdivulga Ciencia. Ahí podrán ver parte del contenido que hemos venido desarrollando. Ya de hecho sobre Cerrejón es como la segunda vez porque también estuvimos conversando el año pasado con el investigador, el paleontólogo, el doctor Jaramillo, que descubrió la titanoboa en los espacios de Cerrejón. Entonces pudimos, también hablamos sobre la parte climática ya. Eh, Búsquennos en Twitter, Facebook, Instagram, como Micro Divulga Ciencia. Por el momento, yo creo que nos despedimos dándole gracias al doctor Madriñán por haber sacado este espacio. Sabemos de su agenda, lo ocupado que está. Le estamos viniendo, le estábamos haciendo la cacería desde hace ya un tiempo, pero bueno, pudimos sacar el espacio. Gracias, doctor Madriñán. A ustedes muchísimas gracias y siempre es un gusto poder acompañarlos. Muchas gracias. Y gracias también a las personas que hacen esto posible. Este proyecto Microdivulga Ciencia, pues yo en estos momentos lo estoy coordinando desde ambas universidades, desde la Universidad Popular del Cesar y desde Unilasallista, pero esto también cuenta con el apoyo de un ex profe de la Universidad Popular del Cesar, que es Jair Yepes, que está en Alemania. Desde allá se conecta muy juicioso, pese a la diferencia de horarios y todo, para apoyarnos con esto. Y aquí también en Unilasallista, la dirección de investigación, en cabeza de la profesora Ana Cristina Cadavid, y el profesor también Fernando Montoya, que él es el que se encarga de toda la parte editorial de la universidad. Entonces, al departamento de publicidad también, muchas gracias de Unilasallista por todo el apoyo con las piezas publicitarias y la difusión. Por el momento, feliz almuerzo para todos y que tengan un feliz resto del día. Y una vez más, gracias, doctor Madriñán. Con mucho gusto. Felicidades. Buena tarde. Bueno, chao a todos. Gracias.